Había un día en la semana que olía distinto. El domingo. En las casas mexicanas de los años 70, el domingo no empezaba con prisas, empezaba con un olor. El de la cebolla dorándose despacio en la manteca, el del jitomate hirviendo en la cazuela de barro, el del chile tostado en el comal que hacía toser a quien pasaba cerca de la cocina. Mientras unos seguían en misa y otros se quedaban un rato más en la cama, la madre o la abuela llevaba desde muy temprano moviendo una olla grande, con el mandil puesto y la radio encendida con sus canciones de siempre. Porque la comida del domingo no era una comida cualquiera, era la que reunía a toda la familia alrededor de una sola mesa. Los que vivían cerca y los que venían de lejos, los hijos, los nietos, el compadre que caía de visita sin avisar y al que siempre había un lugar. Se ponían más sillas, se estiraba el mantel de los días grandes, se sacaban los platos buenos y nadie, absolutamente nadie, miraba el reloj. Hoy vamos a recordar 45 de aquellas comidas de domingo que llenaban la casa de aroma y de gente, y que poco a poco, casi sin que nadie lo notara, fueron desapareciendo de nuestras mesas. Se las llevaron las prisas, el trabajo de todos, la comida rápida, el microondas, y esa costumbre nueva y un poco triste de que cada quien coma a su hora y frente a una pantalla. Muchas de estas recetas se quedaron guardadas en la memoria de nuestras madres y abuelas, en una libretita manchada de manteca o peor todavía, sin escribir en ningún lado, a punto de perderse para siempre. Así que prepárese una taza de café o de té, siéntese cómodo en su sillón y acompáñeme despacio en este viaje. Le prometo 3 cosas: que va a recordar sabores que creía olvidados, que va a extrañar más de una de estas comidas, y que al final le voy a pedir que me cuente cuál se cocinaba en la cocina de su casa. Empecemos, que son 45 y hay mucho que recordar. Número 1. El mole poblano con guajolote. El rey absoluto de los domingos de fiesta y de las grandes ocasiones. Un mole que no se hacía en una tarde, sino en 2 días enteros de trabajo paciente. Tostar los chiles anchos, mulatos y pasillas sin que se quemaran. Freír las almendras, las pasas y el ajonjolí, dorar la tortilla y el pan hasta el punto justo y moler todo en el metate hasta que doliera la espalda y los brazos. Y al final, cuidar como a un tesoro que el chocolate y las especias quedaran en su punto exacto, ni dulce de más ni amargo. Cuando en una casa se anunciaba que habría mole, se sabía que había boda, bautizo, 15 años o una visita muy importante. La cazuela de barro, negra por fuera de tantos años de fuego, se ponía en el centro de la mesa, y la abuela servía con un cucharón enorme, bañando las piezas de guajolote hasta cubrirlas por completo, con su ajonjolí espolvoreado encima como lluvia blanca. Hoy, casi nadie muele su propio mole. Se compra la pasta ya hecha en el mercado y se le echa caldo. Y aunque sabe bien, ya no es lo mismo, porque le falta lo único que de verdad nunca se pudo comprar: el tiempo, la paciencia y las manos de quien lo hacía pensando en los suyos. Número 2. La tinga de pollo. Pollo deshebrado bien finito, guisado en su salsa de jitomate con chipotle adobado, y cebolla cortada en rajas delgadas que se ablandaban en la olla hasta endulzarse y perder su filo. Se servía sobre una tostada bien crujiente, con su crema, su queso fresco desmoronado, su lechuga picada y sus rodajas de aguacate, o bien apretada dentro de una torta de bolillo para el que llegaba con mucha hambre del trabajo o del fútbol. Era el platillo de la madre que sabía hacer rendir el gasto. Con un solo pollo entero deshebrado, daba de comer a 10 personas, y todavía guardaba un poco para la cena de la noche. Humilde en apariencia, sí, pero de esas comidas que se recuerdan toda la vida por el olor del chipotle guisándose lento en la cocina de una tarde de domingo. Y todavía hoy, quien prueba una buena tinga hecha en casa, cierra los ojos y por un momento vuelve a ser niño en la mesa de su abuela. Número 3. El bistec ranchero. La carne de res, cortada muy delgada por el carnicero de la esquina, que conocía a la familia por su nombre, guisada con jitomate, cebolla y chile verde en rajas, nadando en un caldillo colorado, para que alcanzara para todos, con bastante tortilla de por medio. Era la comida del domingo del hombre trabajador, la que reponía las fuerzas gastadas en una semana entera de esfuerzo honrado. Se comía casi siempre con la mano, haciendo taco,
mojando la tortilla en el caldillo hasta dejar el plato tan limpio que casi no había ni que lavarlo. En muchas casas de barrio y de rancho, no había domingo sin su olla de bistec ranchero humeando en el centro de la mesa, rodeada de frijoles y de salsa molcajeteada. El que llegaba tarde ya solo alcanzaba a mojar un pedazo de bolillo en lo que quedaba del caldillo, y aún así se daba por bien servido, porque ese caldito guardaba todo el sabor de la carne. Número 4. Las albóndigas en chipotle. Bolitas de carne molida amasadas con arroz crudo, huevo, un poco de pan remojado en leche y su hierbabuena picada, que se cocían despacio en un caldillo de jitomate, y chipotle que picaba justo lo necesario para despertar el apetito sin lastimar a nadie. A los niños se les servían con más caldo y menos chile, para que pudieran mojar el bolillo sin que les lloraran los ojos, y había una emoción especial, casi un juego secreto, en morder la albóndiga y encontrar, si uno tenía suerte, el pedacito de huevo cocido que la abuela escondía con cariño en el centro de algunas. Era un platillo de puro amor, de esos que solo se hacían cuando había tiempo y ganas de consentir a la familia. Formar las bolitas una por una, todas del mismo tamaño. Era un trabajo paciente, que muchas veces se hacía entre varias mujeres de la casa, platicando y riendo alrededor de la mesa de la cocina. Número 5. Los chiles rellenos en caldillo. Chiles poblanos asados en el comal hasta que la piel se ampollaba, sudados dentro de una bolsa y pelados con paciencia infinita, rellenos de queso fresco o de un picadillo de carne con pasas y almendra, capeados con huevo batido a punto de turrón hasta quedar dorados y esponjados, y luego bañados en un caldillo ligero de jitomate. Era un platillo de manos, de esos que solo aparecían el domingo porque entre semana nadie tenía el tiempo para tanto trabajo delicado. La cocina entera quedaba llena del humo del chile asándose, y ese olor, ¿lo recuerda usted? Se metía en la ropa, en el pelo y en las cortinas por varios días. Hoy, con las prisas modernas, casi nadie capea, y se conforma con el chile sin su huevo, y es una verdadera lástima, porque en ese capeado dorado, ligero y esponjoso, estaba escondida el alma verdadera del platillo, ese contraste entre lo crujiente y lo suave. Número 6. Las rajas con crema y elote. Tiras de chile poblano, guisadas despacio con cebolla, crema espesa de rancho y granos de elote tierno, que reventaban dulces entre los dientes. Un guiso de olla humilde y barato, que lo mismo acompañaba una carne asada en el patio, que, con unas tortillas recién echadas al comal, era comida completa por sí solo. En temporada de elotes, cuando el mercado se llenaba de mazorcas frescas con sus hojas verdes, no faltaba en la mesa del domingo, y a los niños que le sacaban la vuelta al picante, se les servía solo el elote con crema y un poco de queso rallado. Sencillo, cremoso, reconfortante, la prueba viviente de que en México hasta lo más barato y lo más simple, sabe a gloria cuando se hace con cuidado. El truco de la abuela, que casi nadie sabía, era no dejar que la crema hirviera para que no se cortara, y bajarle al fuego justo a tiempo. Número 7. La sopa de fideo seco. No la aguada de todos los días, sino la seca, que era la de domingo y la de las visitas de respeto. El fideo se doraba primero en manteca hasta quedar color caramelo, cuidando que no se quemara ni un poquito. Se guisaba en salsa de jitomate colada hasta que se secaba por completo y cada hebra se separaba limpiamente de la otra, y se coronaba con queso fresco desmoronado, crema y a veces unas rodajas de aguacate y perejil. Era el primer plato obligado de la comida grande, el que abría el apetito y hacía esperar con ansias el guisado fuerte que venía después. El olor del fideo dorándose en la manteca es, para toda una generación de mexicanos, el olor mismo de la infancia, de la cocina de su madre y de las tardes lentas en que no había ninguna prisa por crecer. Pocas cosas tan humildes guardan tanto recuerdo. Número 8. El arroz rojo a la mexicana. Grano por grano, suelto, esponjado, cocido en su punto exacto, con sus chícharos verdes, su zanahoria en cuadritos pequeños, y a veces una rama de perejil o un chile entero escondido para dar sabor. La abuela sabía si estaba bueno con solo mirarlo por encima, sin necesidad de probarlo, y ay del imprudente que destapara la olla antes de tiempo y le cortara el vapor, porque entonces se batía y se echaba a perder toda la faena.
Acompañaba absolutamente todo lo que se pusiera en la mesa, y con un huevo estrellado encima, o un plátano macho frito al lado, ya era una comida completa por sí mismo para los días de menos. Hacer un buen arroz que no se batiera ni se pegara al fondo de la olla era, en aquellos tiempos, la prueba de fuego que demostraba de una vez por todas que una cocinera sabía de verdad lo suyo y merecía el respeto de las demás. Número 9. Los frijoles charros. En una olla honda y ennegrecida, los frijoles bayos caldosos con su tocino, su chorizo, su longaniza, su chile serrano y su cilantro fresco echado justo al final para que no perdiera el aroma, servidos bien calientes en jarrito de barro. No había domingo de carne asada en el patio, con la familia reunida, la cerveza fría en la hielera y la música del radio de fondo, sin su olla de frijoles charros humeando al lado del asador. Se tomaban a cucharadas, casi como una sopa reconfortante, y el caldito espeso y sabroso era lo que todos peleaban hasta el final. Comida de convivencia pura, de estar juntos sin prisa, de esas sobremesas que se alargaban hasta que caía la tarde y las primeras estrellas, entre chistes viejos, historias repetidas 1000 veces, y la promesa de volver a juntarse el domingo siguiente sin falta. Número 10. El asado de puerco en chile colorado. Trozos de puerco guisados largamente en una salsa espesa de chiles secos, guajillo y ancho molidos con ajo y comino, hasta que la carne quedaba tan suave que se deshacía sola, y la salsa se pegaba a la cuchara. Un platillo de rancho y de fiesta grande, de esos que dejaban la boca pintada de rojo y a toda la familia contenta y con ganas de siesta. Se acompañaba de arroz, de frijoles de la olla y de tortillas de maíz recién hechas a mano en el comal, y el que llegaba tarde ya solo alcanzaba el caldito rojo para mojar el último taco. Era comida de hombres de trabajo duro y de hambre honesta, de las que ya casi no se ven en las mesas de hoy. En el norte le decían de una manera, en el Bajío de otra, pero en toda casa donde había una fiesta, ese guiso colorado era señal segura de abundancia y de alegría compartida. Antes de seguir, permítame pedirle un favor pequeño que a este canal le ayuda muchísimo a seguir creciendo. Si alguna de estas 10 primeras comidas se cocinaba en la casa de su infancia, escríbala en los comentarios y dígame de qué estado o de qué rumbo de nuestra tierra es usted, y déjele un me gusta a este video. Me llena el corazón leer cuál guiso reunía a su familia los domingos, y a otras personas les alegra el alma reconocerse en esos mismos recuerdos y darse cuenta de que no son los únicos que los extrañan. Se lo agradezco de todo corazón. Y ahora sigamos, que todavía nos faltan 30 comidas, y algunas de las mejores están por venir. Número 11. El pipián verde con pollo. Una salsa de pepita de calabaza molida, verde y espesa, perfumada con hoja santa, epazote y chile serrano, servida generosamente sobre piezas de pollo tierno. Un sabor antiguo, de raíz prehispánica, que la abuela hacía sin ninguna receta escrita, calculando todo a ojo, con la memoria de las manos y el instinto de años. Espesar bien el pipián, sin que se cortara ni se hiciera grumos, moviéndolo sin parar en un solo sentido, era todo un arte que se aprendía mirando durante años a la mujer mayor de la casa, nunca leyendo. Hoy casi nadie lo prepara en casa, y es una verdadera pena, porque en ese verde espeso y aromático, había siglos enteros de historia de nuestros antepasados, servidos en un plato. Con su arroz blanco al lado y sus tortillas calientes, era una comida de domingo que sabía a raíces, a maíz y a la tierra misma de México. Número 12. La lengua en salsa de jitomate. Lengua de res cocida durante horas con cebolla, ajo y laurel hasta quedar suave como mantequilla, pelada con cuidado, rebanada finita y guisada con jitomate, aceitunas, alcaparras, chiles güeros y un toque de vino o de vinagre. Era platillo de domingo especial, de mantel largo y de vajilla buena, la que solo salía para las visitas importantes. Y muchos niños ni siquiera sabían qué estaban comiendo hasta que ya se lo habían acabado con gusto y les había encantado. Si les hubieran dicho antes qué era, quizá le habrían sacado la vuelta por pura impresión. Ha ido desapareciendo casi por completo de las mesas jóvenes. Quizá porque ya nadie tiene la paciencia ni las horas que hacen falta para cocer una lengua toda una mañana entera. Pero quien la comió bien hecha, suave y en su salsa espesa,
sabe que era uno de los grandes manjares humildes de la cocina de antaño. Número 13. La milanesa de res empanizada. Delgada, doradita, crujiente por fuera y jugosa por dentro, con su limón exprimido encima y su ensalada de lechuga, jitomate y aguacate al lado. Era la consentida absoluta de los niños de la casa, y la prueba clara de que la mamá había tenido tiempo y muy buena voluntad ese día, porque aplanar la carne una por una con el mazo, sazonarla, pasarla por harina, por huevo batido y por pan molido, y freírla en aceite bien caliente sin quemarla ni dejarla cruda, era todo un trabajo de amor y de paciencia. Y al día siguiente, la milanesa fría metida dentro de una torta con frijoles, aguacate y chiles en vinagre era, para muchísimos, la mejor lonchera de la escuela que la vida podía ofrecer, la que todos los compañeros querían cambiar. Su sonido crujiente al morderla es de esos recuerdos que se quedan grabados en el cuerpo para siempre. Número 14. Las tortitas de papa en caldillo. Papa cocida y machacada con el tenedor, amasada con huevo y queso rallado, formada en tortitas, frita hasta dorar y luego hervida suavemente en un caldillo de jitomate con su rama de epazote hasta que se esponjaba y absorbía todo el sabor. Comida de vigilia, de los viernes de Cuaresma y de los días en que no alcanzaba el gasto para carne. Barata, humilde, sencilla, pero sabía ahogar como muy pocas cosas en este mundo. Muchos las recuerdan como el platillo de la mamá que estiraba el poco dinero con dignidad y con ingenio, y que hacía sentir a todos los hijos que en esa casa, por modesta que fuera, nunca faltaba lo verdaderamente importante: comida caliente y amor. El truco estaba en freírlas bien antes de meterlas al caldillo, para que no se deshicieran y aguantaran enteras hasta el plato. Número 15. El chile verde con carne de puerco. Puerco guisado en una salsa verde de tomate y chile serrano molidos en el molcajete, con sus papas en trozos que se deshacían suaves y sabrosas en la boca. Un guiso de olla honesto, sin adornos ni presunciones, de esos que sabían todavía mejor recalentados al día siguiente, cuando los sabores ya se habían casado tranquilamente durante la noche entera. Con frijoles de la olla y tortillas bien calientes, era una comida completa que llenaba el estómago y reconfortaba el cuerpo cansado del trabajo. La cocina entera olía a tomate verde hirviendo, un olor ácido, fresco y apetitoso que anunciaba a toda la casa que ese día se comería bien y en abundancia. Era el guiso de diario que también se ganaba su lugar en la mesa del domingo, porque nunca fallaba y a todos gustaba. Número 16. El manchamanteles. Un mole dulce y afrutado, espeso y de un rojo intenso y brillante, con plátano macho, piña, camote y a veces manzana o durazno, servido sobre pollo o sobre puerco. Manchaba de rojo los manteles blancos de la mesa buena, y de ahí le viene ese nombre tan gracioso y tan mexicano. Era un platillo de fiesta grande, de los que hoy casi nadie recuerda ni sabe ya preparar. Mezclaba lo dulce de la fruta y lo picante del chile de una manera que sorprendía y encantaba al que lo probaba por primera vez, dejándolo con ganas de más. En muchísimas casas era el secreto mejor guardado de una abuela en particular, una receta que nunca quiso escribir del todo y que se perdió para siempre el triste día en que ella ya no estuvo para hacerlo con sus propias manos. Recuperarlo hoy es como rescatar un pedazo de historia familiar. Número 17. El caldo de res con verduras, el puchero. Una olla enorme con su buen trozo de carne con hueso y su tuétano, su elote partido, su chayote, su calabacita, su zanahoria, su repollo y su garbanzo remojado. Se tomaba primero el caldo caliente y humeante, con su limón bien exprimido, su cilantro picado, su cebollita cruda y su chile, y luego la carne y las verduras se hacían tacos con salsa en la misma mesa. 2 comidas completas en una sola olla, rendidora, sana y profundamente reconfortante, perfecta para un domingo de frío en que la familia entera cabía apretada y feliz alrededor de la mesa y el vaho del caldo empañaba los vidrios de las ventanas. Era el abrazo hecho comida, el plato que curaba tanto el cuerpo como el ánimo, y que hoy, con las prisas, pocas familias se dan el lujo y el tiempo de preparar como se debe, desde muy temprano. Y hablando de caldos y de ollas grandes, permítame un pequeño recuerdo que seguro usted comparte. En aquellas cocinas,
El caldo no se hacía con prisas ni con cubitos, se hacía con hueso, con tiempo y con cariño. La abuela ponía la olla desde temprano, espumaba el caldo con una paciencia de santa, retirando con la cuchara esa espumita gris, hasta que el caldo quedaba limpio y dorado como un espejo. Y mientras servía, la cocina entera se iba llenando de ese olor a hogar que no se puede comprar en ningún supermercado. Los niños pasaban y levantaban la tapa, y siempre caía el manotazo cariñoso. «Deja eso, que se le va la sustancia». La sustancia. Esa palabra que ya casi no se oye, y que lo decía todo. Un caldo con sustancia era un caldo que alimentaba de verdad, que curaba, que consolaba. Hoy los caldos vienen en polvo y en cajita, y estarán bien para las prisas, pero ninguno deja en la casa ese olor de domingo, ni esa certeza de que alguien pasó la mañana entera cocinando para uno. Número 18. El pollo encacahuatado. Piezas de pollo bañadas en una salsa espesa, sedosa y de color café dorado, hecha de cacahuate tostado y molido con jitomate y chiles. Ni dulce ni picante del todo, sino en ese punto medio perfecto y difícil que solo la mano experta de la abuela lograba encontrar. Un guiso regional, sobre todo del centro del país, que perfumaba toda la cocina con el olor inconfundible y hogareño del cacahuate recién tostado en el comal. Se ha ido perdiendo mucho con las prisas de hoy, porque pide su tiempo de molienda y su cuidado constante para que no se pegue ni se queme en el fondo de la olla. Pero quien lo probó de niño, en la mesa de su casa, no lo olvida jamás en toda su vida, y lo busca en vano en los restaurantes, porque ese sabor exacto solo vivía en la cocina de su familia y en las manos de quien lo hacía con cariño. Número 19. Las calabacitas a la mexicana con puerco. Calabacita tierna cortada en cuadritos, guisada con jitomate, elote, cebolla y trocitos de puerco que soltaban su grasita sabrosa y perfumaban todo el guiso. Era la manera cariñosa y astuta que tenían las madres de hacer que los niños se comieran la verdura sin protestar ni hacer caras, escondiéndola con maña entre la carne y el dulzor del elote tierno. Un guiso de olla ligero, de diario y también de domingo, económico, sano y colorido, que hoy se ve cada vez menos en las mesas apuradas de las familias modernas que ya casi no cocinan verdura fresca. Con sus tortillas recién hechas y un poco de queso fresco desmoronado encima, era la comida perfecta de un mediodía tranquilo, de esos en que la vida iba más despacio y había tiempo para todo, hasta para sentarse a comer sin prisa y platicar. Número 20. El espagueti rojo gratinado. La pasta guisada en salsa de jitomate molido con un poco de leche o crema para suavizarla, coronada con queso que se gratinaba en el horno de la estufa hasta hacer una costra dorada y burbujeante. No era italiano ni era del todo de aquí. Era de la cocina de mamá. Ese invento mexicano tan querido y tan nuestro que en las fiestas infantiles y en las comidas de domingo simplemente no podía faltar, junto a la gelatina de mosaico de colores y el pastel de 3 leches. A los niños les encantaba estirar el queso derretido en hilos largos y jugar con ellos antes de comérselos, y siempre había un pleito sano y divertido por la orillita más gratinada y crujiente de toda la charola, esa que quedaba doradita y era el premio del más rápido. Ese espagueti sencillo es, para muchos, el sabor exacto de los cumpleaños de la infancia. Y ahora, ya que vamos justo a la mitad de nuestro recorrido, déjeme recordarle que si está disfrutando este viaje por los sabores de antaño, puede compartirlo con esa persona de su familia que también extraña estas comidas. A veces, un video así de sencillo abre una conversación bonita entre padres, hijos y nietos y rescata historias que estaban a punto de olvidarse. Sigamos, que la segunda mitad trae verdaderas joyas que ya casi nadie prepara en casa. Número 21. Las croquetas de atún en caldillo. Tortitas de atún de lata mezclado con huevo, cebolla picada, perejil y pan molido, formadas con la mano una por una, fritas hasta dorar y luego bañadas en un caldillo de jitomate. La solución sabrosa, barata y muy digna para los viernes de vigilia y para estirar la quincena cuando ya escaseaba el dinero a fin de mes. Con arroz blanco al lado y unas tortillas calientes, nadie en la mesa diría jamás que aquello era comida de ahorro, porque sabía a fiesta. Un platillo humilde y noble que hoy pocos recuerdan, pero que salvó con dignidad muchísimas cenas de fin de mes
en las casas trabajadoras de todo el país. Era también la prueba del ingenio de las madres mexicanas, capaces de convertir una simple lata de atún en un guiso caliente y reconfortante que alcanzaba para toda la familia sin que nadie se sintiera pobre. Número 22. El mole de olla. Un caldo espeso y colorado de res con elote, ejote, chayote, calabacita y su chile guajillo y pasilla molidos, servido bien caliente con su limón, su cebolla picada y unas ramas generosas de epazote fresco. A medio camino entre sopa y guiso, reconfortante como muy pocas cosas en la cocina mexicana, era la comida perfecta para los domingos de lluvia o de frío, cuando lo único que uno quería en el mundo era un plato hondo y humeante entre las manos y la familia reunida cerca. El olor del epazote hirviendo junto con el guajillo es de esos aromas que se quedan grabados para siempre en la memoria, y que basta con volver a oler, muchos años después, para regresar de golpe a la cocina de la abuela y a los domingos felices de la niñez que ya no vuelven. Número 23. Las enchiladas de mole o verdes. Tortillas pasadas ligeramente por manteca y luego por salsa, rellenas de pollo deshebrado o de queso fresco, enrolladas o dobladas, y bañadas generosamente en mole, en salsa verde o en salsa roja, con su crema, su queso, su cebolla en aros y su lechuga. Eran la cena de domingo por excelencia, ligeras y rendidoras, y la manera perfecta e inteligente de aprovechar el mole que había sobrado de la comida del mediodía. Cada casa tenía su estilo propio y su discusión eterna y cariñosa sobre si iban enrolladas o dobladas, si llevaban papa o no, si eran de pollo o de queso. Y ese pequeño debate familiar, repetido domingo tras domingo, era en realidad parte del cariño y de la identidad con que se servían, uno de esos rituales pequeños que hacen a una familia ser esa familia y no otra. Número 24. Los tacos dorados o flautas con crema. Tortillas rellenas de papa, de pollo deshebrado o de picadillo, bien enrolladas, prendidas con un palillo para que no se abrieran, y fritas hasta quedar doradas y crujientes, servidas sobre una cama de lechuga con crema, queso, salsa roja o verde y aguacate. Era la comida que hacía feliz a toda la familia sin gastar casi nada, y el sonido del taco crujiendo al morderlo era pura música para los oídos de cualquier niño hambriento. En las fiestas y en los domingos se hacían por docenas y docenas, y siempre desaparecían mucho más rápido de lo que la abuela alcanzaba a freírlos, así que siempre había alguien parado junto al sartén, esperando la siguiente tanda todavía chillando de caliente. Pocas comidas tan sencillas daban tanta felicidad a tan bajo costo. Número 25. Los chiles en nogada, en su temporada de agosto y septiembre. Chiles poblanos rellenos de un picadillo de carne con frutas, manzana, pera, durazno, plátano, pasas, piñón y almendra, capeados o sin capear según la casa, bañados en una nogada blanca de nuez de Castilla molida con queso y leche, y coronados con granada roja desgranada y perejil verde. El platillo más patriótico, más elegante y más orgulloso de la cocina mexicana, con los 3 colores de la bandera, que solo aparecía cuando había nuez fresca y granada en el mercado. Pelar la nuez de Castilla una por una, quitándole la piel amarga con las uñas, era un trabajo largo de toda la familia reunida alrededor de la mesa, y por eso mismo, hacer chiles en nogada era casi una ceremonia sagrada que unía a varias generaciones en una sola tarea, llena de plática y de tradición. Número 26. La cochinita pibil, para el que era del sureste de nuestro país. Puerco marinado en achiote, jugo de naranja agria, ajo y especias, envuelto en hoja de plátano y cocido muy lento, antiguamente enterrado en un horno de tierra llamado pib, hasta deshacerse en hebras suaves, jugosas y de un color rojo profundo. En muchas casas de la península de Yucatán y del sur, el domingo tenía justo este sabor inconfundible de fiesta de pueblo, servido en tacos con su cebolla morada curtida en jugo de naranja agria y su chile habanero para los valientes de la mesa. Un platillo que pedía horas y horas de espera paciente, y que por eso mismo se guardaba con respeto para los días grandes y las celebraciones, cuando de verdad valía la pena todo ese ritual antiguo, heredado directamente de los mayas, que sigue vivo en cada bocado. Y aquí,
un pequeño alto en el camino. Si estos sabores le están trayendo recuerdos, le tengo algo. En nuestra página, recuerdosdelayer.org, hemos reunido las recetas y las memorias de esta serie, para que las lea con calma, las guarde y las comparta con sus hijos y sus nietos antes de que se pierdan. Ahí en la pantalla le dejo el código QR, apúntele con la cámara de su teléfono y llega directito. recuerdosdelayer.org. Y ahora sí, sigamos, que nos quedan todavía muchos platillos y vienen algunos de los más queridos. Número 27. La birria. Carne de chivo o de res marinada en una salsa espesa de chiles secos y especias, cocida lentamente durante horas hasta quedar tan suave que se desprendía sola del hueso, servida en su consomé rojo y humeante con cebolla, cilantro y limón, y acompañada de tortillas recién hechas para armar los tacos. Era la comida de las grandes ocasiones, de las bodas, de los bautizos y de los domingos de reunión familiar, la que se hacía en cazuelas enormes para todo el vecindario y toda la parentela. El consomé caliente de la birria, dicen, levantaba hasta a los muertos y curaba cualquier mal de la noche anterior. Y no había mejor manera de empezar un domingo de fiesta que con un plato hondo y humeante de ese caldo colorado y sustancioso, mojando la tortilla y sintiendo cómo el calor bajaba reconfortando el cuerpo entero. Número 28. El pozole rojo. Maíz cacahuacintle reventado como flor blanca, cocido pacientemente con carne de puerco hasta soltar todo su sabor en el caldo, servido en plato hondo y adornado en la mesa por cada quien a su gusto con su lechuga picada, rábano en rodajas, cebolla, orégano, chile piquín y limón, y su tostada con crema untada al lado. Era el platillo de las noches de fiesta patria y de los domingos de reunión grande, el que se cocinaba toda la noche a fuego lento para que estuviera listo y en su punto al mediodía siguiente. Adornar el pozole justo al gusto de uno era casi un ritual personal y sagrado, y cada quien defendía con orgullo y hasta con terquedad su forma exacta y correcta de prepararlo en el plato, discutiendo si iba con más rábano o con más orégano, en esas discusiones felices que solo se dan alrededor de la buena comida. Número 29. El menudo o la pancita del domingo por la mañana. El caldo de panza de res con su maíz pozolero, su chile guajillo y su orégano espolvoreado justo al servir, que levantaba a cualquiera de la cama, sobre todo a los que la noche anterior se habían pasado un poco de copas en alguna fiesta o cantina. Reunía a la familia y a los compadres muy temprano, desde el amanecer, alrededor de una olla enorme que había hervido casi toda la noche llenando la casa entera y hasta la calle con su olor fuerte, inconfundible y reconfortante. Toda una tradición de convivencia dominical y de remedio casero infalible que hoy, poco a poco, se va apagando tristemente en las ciudades grandes y apuradas, donde ya casi nadie tiene una olla de menudo hirviendo el domingo, ni compadres que lleguen sin avisar a curarse el cuerpo y el alma con un buen plato caliente. Número 30. La sopa azteca o sopa de tortilla. Un caldo sabroso de jitomate asado y chile pasilla, servido bien caliente sobre tiras de tortilla frita y crujiente, y adornado generosamente en la mesa con aguacate en cubos, queso fresco, crema, chicharrón de puerco y chile pasilla frito y desmoronado por encima. Era el primer plato elegante de los domingos de visita importante, el que hacía sentir que ese día se comía distinto y con más ceremonia. El placer de ver cómo la tortilla se ablandaba poco a poco en el caldo caliente sin perder del todo su textura era parte esencial de su encanto, y había que comerla rápido para alcanzar ese punto perfecto. Un platillo que sigue existiendo en los restaurantes, sí, pero que ya casi nadie hace en casa desde cero, asando los jitomates y friendo las tortillas una por una como se hacía con paciencia en las cocinas de antes. Y déjeme detenerme un momento en algo que no era un platillo, pero que era quizá lo más importante de todos los domingos, la sobremesa. Porque en aquellas casas nadie se levantaba de la mesa al terminar de comer. Se quedaban ahí, con el café o con el vaso de agua fresca, 1 hora, 2 horas, las que hicieran falta. Los grandes contaban historias que los niños ya se sabían de memoria, y aún así volvían a escuchar con gusto. La del tío que se fue de bracero, la del abuelo y su rancho, la de aquella boda donde se acabó el mole. Se hablaba de los que faltaban, se arreglaba el mundo, se discutía de todo y no se peleaba por nada.
Los niños jugaban debajo de la mesa entre las piernas de los mayores, y aprendían, sin saberlo, quiénes eran y de dónde venían. Esa sobremesa larga era la verdadera comida del domingo. Ahí se alimentaba algo que no era el cuerpo. Hoy, con las prisas y los teléfonos, la sobremesa se está muriendo en silencio. Y con ella, se va la escuela más antigua de la familia mexicana. Número 31. Las tostadas de pata o de tinga. Tortillas fritas hasta quedar bien crujientes y doradas, untadas de una capa de frijol refrito, coronadas con pata de res curtida en vinagre con jitomate y cebolla, o con tinga de pollo, y adornadas con lechuga, crema, queso fresco, aguacate y su chile chipotle. Eran la cena ligera y festiva de los domingos por la noche, cuando ya nadie quería cocinar mucho después de la gran comida del mediodía, pero todos querían seguir picando algo rico durante la larga sobremesa. El reto divertido de comerlas enteras sin que se rompieran y sin mancharse toda la ropa de crema y salsa era parte del juego y de la risa familiar alrededor de la mesa, y siempre alguno terminaba con la camisa pintada, para carcajada de todos los demás. Número 32. Los sopes o las picaditas. Gorditas gruesas de masa de maíz, pellizcadas cuidadosamente en la orilla para hacer un bordito que contuviera el guiso, untadas de frijol y de salsa verde o roja, y coronadas con carne deshebrada, queso, crema y cebolla picada. Se hacían a mano, una por una, palmeando la masa con un ritmo constante y experto que solo las manos sabias de la abuela o de la mamá conocían de memoria. Eran comida de mercado y de casa a la vez, humilde, llenadora y profundamente satisfactoria, de esas que se comían de pie en la cocina mientras se seguían haciendo más y más, porque siempre había alguien esperando ansioso la siguiente todavía caliente del comal. Ese ir y venir alrededor del comal, esperando el sope recién hecho, era en sí mismo una forma cálida de convivencia familiar que hoy se extraña. Número 33. Los tamales, rojos, verdes, de rajas y de dulce. Masa de maíz batida con manteca hasta esponjar y flotar en el agua, rellena de mole con pollo, de salsa verde con puerco, de rajas con queso o de pasas con azúcar rosa, envuelta con cuidado en hoja de maíz o de plátano y cocida al vapor durante horas en una vaporera enorme. Hacer tamales era toda una tamaliza, una reunión de las mujeres de la familia que batían, rellenaban y envolvían entre risas, chismes y canciones toda la tarde entera, porque hacer pocos no valía la pena. Se comían en las posadas, en el día de la Candelaria y en los domingos especiales, siempre con su atole o su champurrado caliente al lado. Pocas cosas en el mundo huelen tanto a hogar mexicano, a fiesta y a familia unida como un tamal recién sacado, humeante, de la olla de la abuela. Número 34. El bacalao a la vizcaína. Bacalao seco desalado con muchísima paciencia durante días, deshebrado a mano y guisado largamente con jitomate, aceitunas, alcaparras, papas en cubos, chiles güeros y un buen chorro de aceite de oliva. Era el platillo indiscutible de los domingos de diciembre y de la cena de Navidad, el que anunciaba con su olor que por fin llegaban las fiestas grandes del año. Su preparación empezaba varios días antes, remojando el pescado seco y cambiándole el agua muchas veces, y toda la casa participaba de esa espera paciente y llena de ilusión. Recalentado al día siguiente sabía todavía mejor que recién hecho, cuando los sabores ya se habían asentado, y no había mejor torta en todo el mundo que la de bacalao con su bolillo crujiente el 26 de diciembre por la mañana, ese pequeño placer que consolaba de que las fiestas ya iban terminando. Número 35. Los romeritos con tortitas de camarón. Los romeritos, esas hierbas delgadas y tiernas parecidas al romero, guisados en mole con papas cambray, nopales en cuadritos y tortitas de camarón seco molido y capeado con huevo. Era el platillo tradicional de la Cuaresma y de las fiestas decembrinas, un sabor único e inconfundible que mezclaba lo terroso y ligeramente amargo de la hierba con lo dulce y complejo del mole y lo salado e intenso del camarón seco. Casi nadie lo prepara ya en casa, porque pide su trabajo, su tiempo y sus ingredientes especiales que hay que buscar en el mercado. Pero para quien creció comiéndolo en la mesa de su familia, su sabor es sencillamente el sabor mismo de las fiestas de antaño.
de la Navidad de la infancia y de las manos amorosas y arrugadas de su madre o de su abuela sirviéndolo con orgullo. Número 36. El hígado encebollado. Bisteces delgados de hígado de res, guisados con muchísima cebolla acaramelada a fuego lento, ajo y un toque de vinagre o de vino blanco, servidos con arroz y frijoles de la olla. Era el platillo que las abuelas juraban una y otra vez que hacía sangre y daba fuerza al cuerpo, y que hacían comer casi a la fuerza a los niños pálidos, a las señoras y a los convalecientes de cualquier enfermedad. No a todos les gustaba, es cierto, y muchos le sacaban la vuelta por su sabor fuerte, pero quien aprendió a apreciarlo de grande lo extraña con ganas, porque bien hecho, suave, no recocido, y con su cebolla dulce y dorada, era un verdadero manjar económico y nutritivo de los que ya casi nadie cocina en las casas de hoy, donde el hígado quedó injustamente olvidado en el fondo de la carnicería. Número 37. El pollo rostizado casero. Mucho antes de que existiera el pollo de rosticería girando en cada esquina de la ciudad, la abuela adobaba el pollo entero con achiote, jugo de naranja, ajo y especias, y lo dejaba dorar despacio en el horno de la estufa hasta que la piel quedaba crujiente y dorada y la carne por dentro jugosa, rociándolo con su propio jugo cada tanto para que no se secara. Se servía con papas doradas cocidas en la misma charola con la grasita del pollo, y una ensalada verde sencilla. El olor del pollo rostizándose lentamente el domingo por la tarde llenaba toda la casa. Subía por las escaleras y hasta salía a la calle a saludar a los vecinos. Y era la promesa segura, anticipada y feliz de una cena tranquila y sabrosa en familia, de esas que valían por toda la semana. Número 38. El budín azteca. Capas y capas de tortilla, pollo deshebrado, rajas de poblano, granos de elote, salsa verde, crema y queso, acomodadas con cuidado una sobre otra en un molde grande, y horneadas hasta gratinar por completo, como una especie de lasaña mexicana llena de sabor. Era el platillo de domingo de las señoras que ya tenían horno en casa y querían lucirse de verdad con las visitas de compromiso. Se servía cortado en cuadros generosos, como si fuera un pastel salado, y cada porción traía todas las capas de sabor juntas en cada bocado. Un guiso de aprovechamiento verdaderamente elegante, porque muchas veces nacía humildemente de las tortillas que empezaban a endurecerse y del pollo que había sobrado, convertidos por la mano sabia y creativa de mamá en algo digno de presumir en una mesa de fiesta. Nada se desperdiciaba, y todo terminaba siendo delicioso. Y antes de los últimos platillos, un recuerdo para los ayudantes silenciosos de todas estas comidas, los utensilios de aquellas cocinas que también se están perdiendo. El metate heredado de la bisabuela, gastado por el centro de tanto moler chiles y cacao. El molcajete de piedra que le daba a la salsa un sabor que ninguna licuadora ha podido igualar, porque la piedra no pica el chile, lo lastima, y en esa diferencia está todo. Las cazuelas de barro curadas con manteca, cada una para su guiso, porque la del mole jamás se usaba para otra cosa. La olla de peltre despostillada que hacía el mejor café, la cuchara de palo suavizada por años de manos, y el comal negro, el corazón de fuego de la casa, donde se echaban las tortillas, se asaban los chiles y se calentaba hasta el alma. Cuando una abuela se iba, esas piezas se repartían entre las hijas como si fueran joyas, porque lo eran. Guardaban en su barro y en su piedra el sabor exacto de una familia. Si usted conserva alguna, cuídela. Es la herencia más sabrosa que existe. Número 39. El chicharrón en salsa verde. Chicharrón de puerco hervido pacientemente en una salsa verde de tomate y chile serrano hasta que se ablandaba por completo y absorbía todo el sabor de la salsa, quedando suave y ligeramente gelatinoso por dentro, pero conservando algo de su carácter. Con unas tortillas bien calientes, recién salidas del comal y unos frijoles de la olla, era un guiso que sabía a pura gloria y que convertía un ingrediente de los más baratos del mercado en un verdadero banquete de domingo. Se comía muchísimo en el almuerzo del domingo por la mañana, y su olor picoso, ácido y apetitoso, era de esos que hacían que uno se levantara de la cama de inmediato y corriera a la cocina. Sencillo, humilde y profundamente mexicano hasta la médula, de esos platillos que, con solo olerlos, nos recuerdan con orgullo y con cariño exactamente de dónde venimos. Y número 40.
para cerrar con dulzura este largo recorrido, la capirotada, el arroz con leche y el flan. Los postres humildes del domingo, hechos siempre con lo que había en la alacena, sin desperdiciar nada. La capirotada de Cuaresma, con su pan duro remojado, su piloncillo derretido con canela y clavo, sus pasas, su cacahuate y su queso encima, cargada de un profundo significado religioso en cada ingrediente. El arroz con leche cremoso y espeso, espolvoreado generosamente de canela molida, servido tibio en pocillo de peltre. Y el flan de la abuela, con su caramelo dorado en el fondo, hecho pacientemente al baño María, y volteado sobre el plato con la respiración contenida por todos, para que no se rompiera en el intento. Eran el broche perfecto de una mesa llena y feliz. Esos dulces que se comían cuando ya nadie tenía verdadera hambre, pero a nadie en el mundo le amargaba un último gusto antes de la larga y merecida siesta de la tarde de domingo. Número 41. Los chilaquiles del domingo. La tortilla dura del día anterior cortada en triángulos, frita hasta quedar crujiente, y ahogada en salsa verde o roja hirviendo justo antes de servir para que no se aguadara del todo, coronada con crema, queso fresco, cebolla en aros y, para el que quería fiesta, un huevo estrellado o una pieza de pollo deshebrado encima. Era el almuerzo tardío del domingo por excelencia, el que se comía sin prisa a media mañana, ya bañados y peinados, leyendo el periódico o escuchando el radio. Cada casa juraba que los suyos eran los mejores, y la eterna discusión sobre si debían quedar crujientes o suaves dividía a las familias con cariño. Un platillo de puro aprovechamiento e ingenio, porque nacía de la tortilla que sobraba, y que sin embargo se volvió uno de los sabores más queridos y reconocibles de la mañana mexicana. Número 42. Los frijoles puercos. Frijoles refritos espesos, guisados con manteca, chorizo, longaniza, tocino, chile y trocitos de queso que se derretían dentro, adornados con totopos, chicharrón y más queso encima, servidos casi como un dip espeso y pecaminoso para la botana del domingo. Eran la estrella de las reuniones familiares en el patio, mientras se asaba la carne y se echaban las tortillas, y todos se acercaban a la cazuela a mojar un totopo. Ricos, contundentes y nada tímidos, no eran comida de dieta ni pretendían serlo, sino puro gusto y convivencia. En el occidente del país los hacían de una manera, en el norte de otra, pero en todos lados eran sinónimo de fiesta, de familia reunida y de un domingo sin remordimientos ni preocupaciones. Número 43. El lomo de puerco en adobo. Un buen trozo de lomo o de pierna de puerco marinado durante horas en un adobo espeso de chiles anchos y guajillos, vinagre, ajo y especias, y luego cocido lentamente hasta quedar suave y perfumado, rebanado y bañado en su propia salsa colorada. Era el platillo de las comidas de domingo con visita importante, el que se ponía en un platón grande en el centro de la mesa para que todos se sirvieran. Su color rojo profundo y su olor a chile y a especias anunciaban desde la cocina que ese era un día especial. Se acompañaba de arroz, de rajas o de una ensalada, y las rebanadas frías del día siguiente, dentro de una torta, eran otro pequeño tesoro que se peleaba la familia. Número 44. Las enfrijoladas. Tortillas suaves pasadas por una salsa espesa y sedosa de frijol negro molido con epazote y chile, dobladas y coronadas con queso fresco, crema, cebolla y a veces pollo deshebrado o chorizo. Eran la cena humilde y reconfortante de los domingos por la noche. La prima morena de las enchiladas, más sencilla pero igual de querida y sabrosa. Su sabor profundo a frijol de olla era el sabor mismo de la cocina económica y digna de nuestras abuelas, que con un puño de frijol daban de cenar a toda la familia. Calientitas, con su queso derritiéndose encima, eran el abrazo perfecto para cerrar un domingo en paz, de esos que hoy se extrañan cuando la vida nos aleja de la mesa compartida. Número 45. El caldo tlalpeño. Un caldo de pollo dorado y sustancioso, con su garbanzo, su zanahoria, su calabacita y su arroz, servido bien caliente y adornado en la mesa por cada quien con aguacate en cubos, queso, epazote y su buen trozo de chile chipotle ahumado, que le daba ese sabor inconfundible. Era el primer plato reconfortante de los domingos de frío, el que calentaba el cuerpo y el alma desde el primer sorbo, ligero pero lleno de sabor,
humilde pero elegante a su manera. Cerraba con dignidad la lista de los grandes caldos de la cocina de casa. El aroma del chipotle y del epazote juntos en el caldo caliente es de esos que, con solo cerrar los ojos, nos devuelven de golpe a la mesa de la familia y a los domingos que ya no vuelven, pero que viven para siempre en la memoria. 45 comidas de domingo, 45 recuerdos vivos, 45 pedazos de nuestra propia historia, servidos humildemente en un plato. Platillos que pedían tiempo, paciencia, manos trabajadoras y cansadas, y una familia entera con hambre y con verdaderas ganas de estar juntos, sin mirar nunca el reloj. Hoy el domingo va mucho más deprisa. Se come lo que se puede, cada quien por su lado, muchas veces en silencio y frente a una pantalla que nos aísla. Y muchas de estas recetas se quedaron guardadas para siempre en la memoria frágil de nuestras madres y abuelas, en libretitas manchadas de manteca o, lo que es más triste todavía, sin escribir en ningún lado, a punto de perderse con ellas. Pero mientras las recordemos, mientras las nombremos en voz alta, y mientras alguien vuelva a encender la olla, un domingo por la mañana, ninguna de ellas se habrá perdido del todo. Cada vez que cocinamos una, la mantenemos viva. Dígame ahora en los comentarios cuál de estas 45 comidas se cocinaba en la casa de su infancia los domingos, cuál extraña más de todas con el corazón, y cuál cree usted que ya nadie de las nuevas generaciones sabe preparar como se debe. Y no se vaya sin visitar recuerdosdelayer.org. Le dejo otra vez el código QR en la pantalla. Escanéelo con su teléfono, donde le esperan las recetas y las memorias completas de este canal, guardadas con cariño para usted y su familia. Si le ha gustado este largo y cariñoso recorrido por los sabores de antaño, déjeme por favor su me gusta, suscríbase al canal para no perderse los próximos vídeos, y acompáñeme en el siguiente, donde seguiremos rescatando juntos del olvido los sabores y las recetas que nos hicieron ser quienes hoy somos. Cuídese mucho, abrace muy fuerte a los suyos mientras la vida se lo permita, y que en su mesa nunca, jamás, falte un buen domingo en familia. Que Dios lo bendiga, y hasta la próxima.